3 de farmacología nos centramos en los fármacos del aparato digestivo y les platico un poquito sobre los fármacos que se ven. No vamos a ver antibióticos, ya que antibióticos los vimos en la unidad 2, exclusivamente antibióticos. Entonces yo les decía exclusivamente antibióticos en la unidad de antibióticos, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver en esta unidad? Vamos a ver fármacos que combaten infecciones causadas por parásitos, que son los antiparasitarios, combaten la parasitosis, y vamos a ver fármacos que van a interceptar la acidez estomacal, ¿ok? Entonces, les platicaba así como de manera general, tenemos los quiz de martes y jueves, hay que cumplir con ellos, tenemos el examen de esta semana y un ensayo acerca de los antiparasitarios. Y bueno, como ya saben, el cuadro de los antibióticos hay que irlo complementando con los broncodilatadores, con los antiparasitarios, con los antihistamínicos, etcétera. Vale. Entonces, vamos a comenzar con la clase. Perdón. Les comentaba a la maestra que es importante que tengamos la cámara encendida, y como motivación a esto, el conjunto de las 4 o 5 clases que veamos en el mes, si tenemos la cámara encendida, vamos a agregar un puntito ahí al final a la calificación mensual, y esta calificación mensual se va a sumar a fin de cuentas a la semestral, ¿no? Entonces, ya para terminar las generalidades antes de la clase, el último comercial es que semanalmente voy a estar realizando 3 encuestas en las historias, ya sea de Instagram o de Facebook, que a fin de cuentas es la misma historia la que se comparte. Esta semana les pasé el link ahí por Telegram de la historia que subimos en Instagram. Esa misma historia se compartió en Facebook. Fue una pregunta sobre antibióticos, en la cual preguntábamos si el levofloxacino es un antibiótico que interfiere con la síntesis de la pared bacteriana. La gran mayoría contestó que sí, y la respuesta correcta es no, ¿no? Bueno. Mande. Ok, está festejando. Entonces, les voy a estar pasando ahí el link. Aquí les voy a poner en el chat cómo me encuentran en Instagram, los que quieran seguir, los que no, nada más les paso el link y adelante, ¿no? Ahí está, así me encuentran en Instagram. Es la misma historia, les digo, la que se comparte en Instagram y en Facebook, así que no hay problema si solamente entran en una de las plataformas. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar con los antiparasitarios. Como les decía, ¿qué vemos o qué hablamos sobre los fármacos? Vemos distintas cosas, ¿no? Vemos la descripción general del fármaco, vemos el mecanismo de acción, o sea, cómo hace su efecto, vemos la farmacocinética, cómo se administra el fármaco, por dónde, cómo se biotransforma, cómo se distribuye, y por último, cómo se elimina. También vemos a quién se le indica ese fármaco, las contraindicaciones, a quién no le damos ese fármaco, y por último, los efectos adversos. También vemos si es posible la dosificación. En sus ensayos y en su cuadro de medicamentos es importante que involucren o incluyan la dosificación. Bueno, entonces vamos a hablar sobre 4 fármacos para combatir las infecciones causadas por parásitos. Les hago yo una pregunta general a ustedes, quien guste contestármela. ¿Qué tipo de infección combaten los antibióticos? O sea, ¿causada por qué tipo de microorganismo? Virus, virales. Son bacterias. Bacterias, excelente. Los antibióticos, vida, antivida, antibio, es antivida, ¿no? Entonces, los antibióticos van a combatir específicamente a las infecciones bacterianas. En el caso de los virus, utilizamos un tipo de fármacos que se llaman retrovirales, y en el caso yo les pregunto una pregunta completamente distinta. ¿Qué fármaco utilizamos para combatir infecciones causadas por parásitos? Pues son los antiparasitarios. Excelente, madre. Tiene un punto extra. ¿Quién fue? Miranda, ¿verdad? Excelente. Sí. Muy bien. La infección causada por parásitos tiene un nombre que se llama parasitosis.
¿Cómo se llama la infección causada por parásitos? Parasitosis, ¿ok? Y para combatir la parasitosis tenemos un abanico de opciones que se llaman antiparasitarios. En este caso vamos a ver 4, que son los fármacos que nos marca el programa. Estoy viendo, perdón que interrumpa la clase, estoy viendo aquí, por ejemplo, Treviño Tapia, Yaretsi, Prado Patrón, por ponerles un ejemplo, Pérez Mesa, están poniendo solo su nombre, hay que complementarlo con el grupo también ahí al final, o sea, nombre pasando por apellido y grupo, ¿ok? Bueno, continúo. Entonces, la mayoría de estos fármacos que son antiparasitarios, nosotros vamos a ver el albendazol, el mebendazol, que son primos hermanos, la nitoxanida y el metronidazol. Estos 4 fármacos, bueno, vamos a quitar el metronidazol ahí, es la nitaxosanida y el mebendazol y el albendazol son fármacos que se van a administrar de manera oral. O sea, lo vamos a administrar por medio de la boca y lo vamos a encontrar en tabletas o en jarabes. Normalmente el mebendazol lo vamos a encontrar en una marca muy comercial, es el Vermox, ahorita se los voy a poner ahí. El albendazol también es muy comercial y, perdón, el mebendazol lo vamos a encontrar en Vermox en 100 miligramos, en 150. El albendazol lo vamos a encontrar en presentaciones de 200 miligramos y la nitoxanida la vamos a encontrar en presentaciones de 500 miligramos. ¿Ok? Maestro, tengo una pregunta. Entonces sería, o sea, si te quieres desparasitar, ¿puedes usar cualquiera de esos? ¿O ya sería específicamente dependiendo de la persona para darle ese fármaco? Ese es parasitario. Voy a responder la pregunta de maneras distintas. ¿Cualquiera de los 4 pueden combatir los parásitos? Sí. Dependiendo de la persona, vamos a seleccionar el medicamento y dependiendo qué tipo de parásitos, sobre todo es lo más importante, qué tipo de parásitos. Te voy a contestar por qué el tipo de persona. La mayoría de estos fármacos se van a metabolizar en hígado y se van a excretar de manera renal o por heces fecales. Entonces, si la persona tiene algún problema hepático o algún problema renal, hay que considerar el uso de este antibiótico, de este antiparasitario. También, si la paciente está embarazada, es una contraindicación a los antiparasitarios en general. También si la persona es menor de 2 años y si la persona tiene hipersensibilidad a este tipo de sustancia, ¿no? ¿Ok? Ahí estoy respondiendo, ya respondí que sí, los 4 son para combatir infecciones por parásitos. Respondí que no a todos los tipos de personas o a qué tipo de personas. Y ahora voy a respondérsela de la tercera manera. Hablando del caso específico de los parásitos de vía que se encuentran en el estómago, que se encuentran en los intestinos, ya que hay parásitos que se van a encontrar en el cerebro, que se van a encontrar en pulmón, que se van a encontrar en piel, que se van a encontrar en otras zonas. Hablando de los parásitos que se encuentran en el sistema digestivo, sí podemos usar cualquiera de estos tipos, que es el tema, ¿no? Pero va a haber parásitos que se van a encontrar en el cerebro, que vamos a poder utilizar el albendazol, o en este caso podemos utilizar el metronidazol, solo con la condicionante de que mi paciente tenga inflamadas las meninges para que pueda atravesar esa barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica, recordemos que protege nuestro cerebro de que no cualquier cosa pueda entrar al sistema nervioso central. O sea, no nada más el cerebro, sino todo el sistema nervioso central. Entonces el albendazol sí penetra esta barrera y el metronidazol, siempre y cuando las meninges estén inflamadas, pues puede penetrarlo, ¿no? Hay otros parásitos que se encuentran en piel que vamos a necesitar otro tipo de antiparasitario, pero por ejemplo, parásitos que se encuentran en vagina, como las tricomonas, podemos encontrar al metronidazol en forma de óvulos, hay metronidazol en suspensión inyectable. Entonces, sí, dependiendo qué tipo de parásito, va a ser el antiparasitante que vamos a elegir. También debemos de considerar la condición de la persona.
Sí, ¿le sirvió o tiene alguna duda respecto a su pregunta, Laura? Sí, entonces cuando una persona se tenga que desparasitar, necesariamente tiene que ir con un doctor para ver cuál es el que a él le conviene entonces. No sería como ir nomás a la farmacia por un desparasitario, pues. Es excelente esa pregunta también. Recordemos que la mayoría de nosotros, por ejemplo, cuando vemos antibióticos, denme un segundo, cuando vemos antibióticos, les platicaba que la mayoría de nosotros consumimos el antibiótico que tenemos en la mano y muy rara vez vamos con el doctor, o sea, si tenemos una infección y nosotros sabemos que es una infección, tomamos un antibiótico que tengamos en la mano. Estoy generalizando que no se debe hacer, ¿no? Muy rara vez vamos con el doctor y cuando vamos con el doctor casi siempre nos da un antibiótico así en general. Lo ideal es que para saber qué tipo de bacteria tengo me hagan un exudado faríngeo, en el caso de una infección en la garganta o un cultivo en general, para saber qué bacteria tengo. En el caso de los parásitos, hay un estudio que nos va a indicar qué tipo de parásito tenemos. Hablando del aparato digestivo, el estudio se llama coproparasitoscópico. Es un estudio que se hace a las heces fecales para examinar qué tipo de parásito tenemos ahí. Esto le hablo del deber ser, ¿no? O sea, es como se debe identificar el parásito para atacarlo de una manera 100% efectiva. Entonces, teniendo en cuenta, por ejemplo, si detectamos en el coproparasitoscópico que tenemos Giardia o que tenemos Trichuris trichuria o no sé, algún nematodo, etcétera, ya pues vamos a saber si le damos el mebendazol, si le damos el metronidazol o qué fármaco vamos a elegir. ¿Sale? Ahorita que cuando ustedes desarrollen su ensayo o complementen el cuadro de los medicamentos, van a ver que, por ejemplo, el metronidazol les va a salir para ciertos parásitos, el albendazol para ciertos parásitos. Muchos son los mismos, pero hay parásitos específicos. ¿Ok? ¿Alguna otra cuestión acerca de eso? Yo tengo una pregunta. Eso, Abigail, dígame. Y en grado caso de que la persona sea alérgica, vamos a suponer que al metronidazol se le receta otro tipo de medicamentos para los parásitos. Sí, si es alérgico al metronidazol, pues le podemos recetar nitaxosanida o albendazol, que tienen un mecanismo de función totalmente distinto al metronidazol. ¿Cómo funcionan? El metronidazol va a funcionar de manera muy distinta a la nitaxosanida o al albendazol o al mebendazol. El metronidazol interfiere con la síntesis del ADN. Recordamos, una célula para multiplicarse, para dividirse, necesita duplicar su ADN. Entonces, cuando se va a reproducir el parásito, necesita replicar su ADN y el metronidazol impide que esto pase. Entonces, de esa manera combate al parásito. En el caso del mebendazol, el albendazol y la nitoxanida, funcionan muy similar. El albendazol y el mebendazol funcionan igual, casi igual, y la nitoxanida funciona muy similar. A grosso modo, ¿qué hacen? Interfieren con la alimentación y con la respiración del parásito. Hace que no pueda consumir de manera adecuada o no pueda procesar de manera adecuada la glucosa, y al momento de no poder consumir adecuadamente la glucosa, no va a poder respirar, y por no poder respirar, no es que respire glucosa, sino que en el proceso respiratorio celular interviene la glucosa, y al momento de que no pueda respirar, no puede producir energía, y al momento de no producir energía, pues el parásito muere, ¿ok? Ese es el mecanismo de acción de estos fármacos. Entonces, al tener un mecanismo de acción distinto, el metronidazol, pues podemos utilizar otro tipo de fármaco. Es muy raro que un paciente sea alérgico por ejemplo, que sea alérgico al mebendazol y que también sea alérgico al metronidazol. Entonces, gracias a que no es común, podemos utilizar otro tipo de antiparasitario. Ok, me gusta mucho que participen. Entonces, ya hablamos de cómo funcionan. Hablamos de que el mebendazol, el albendazol y la nitaxosanida intervienen con la alimentación y la respiración de la bacteria, del parásito.
Y el metronidazol interviene o interfiere en la reproducción del parásito, ¿no? En la duplicación del ADN. Entonces, ya hablamos a quién no le damos estos fármacos antiparasitarios: a las embarazadas, a los pacientes menores de 2 años, a los pacientes que tengan algún problema hepático, algún problema renal, a menos que necesitemos que el riesgo-beneficio sea muy bueno o sea mayor, pues se lo damos, ¿no? Entonces, y a pacientes hipersensibles. ¿Qué efectos adversos nos pueden producir? Los efectos adversos pueden ser desde los más sencillos, como dolor de estómago, dolor de cabeza, náuseas, urticaria, diarrea, hasta la muerte. En el caso específico del metronidazol nos puede causar una buena colitis, una buena gastritis. No quiere decir que los otros no puedan, pero el metronidazol es un fármaco un poco agresivo o fuerte. ¿Qué más? No hay que combinarlo con alcohol, hay que cuidar mucho la sinergia. Si vamos a desparasitarnos, normalmente los desparasitantes son premeditados, o sea, no es de que me voy a desparasitar ya, en este momento, se me ocurrió y me voy a desparasitar, no. Normalmente hay una determinación, hay una indicación clínica para desparasitarte y puedes prevenir. Entonces, si te vas a desparasitar un día antes, no hay que tomar alcohol, y en el caso del mebendazol, albendazol, 3 días después. En el caso del metronidazol, comenta la doctora Duarte que hasta 14 días después. ¿Ok? Yo desconocía esto de los 14 días, yo tenía entendido que solamente 7. Pero bueno, más vale prevenir, ¿verdad, doctora? Ok, entonces... Tenías una mano levantada, Lisette. Ajá, Perdón. profe. En dado caso de que una persona embarazada tenga esa bacteria o alguna infección, ¿qué procede? Ojo, vamos a recalcar, yo me confundí ahorita también, dije bacteria y no. Hablamos de que los antiparasitarios destruyen parásitos, las bacterias son otro organismo totalmente distinto, ¿ok? Si tengo una paciente embarazada con parásitos, doctora Duarte. Es riesgo-beneficio. Exacto. Dentro de las medidas higiénico-dietéticas damos normalmente lo que viene siendo para los cuidados si la paciente está deshidratada y ello, y ya posteriormente a que nace su bebé es cuando desparasitamos. ¿A qué se refiere la maestra con esto de las condiciones? A que, o sea, si de plano la vida de la paciente, o sea, si la paciente tiene una infección por parásitos muy abundante, o sea, que tenga muchos parásitos y esté ocasionando algún problema de nutrición o de deshidratación que involucren el riesgo de su vida, hay que desparasitarla teniendo en cuenta que la posibilidad de afección al producto o al bebé es muy alta, ¿ok? Entonces, normalmente esperamos, porque normalmente la infección de parásitos no es tan grande, y normalmente esperamos a que nazca el bebé y ya la desparasitamos, como dice la doctora. Es por eso que a las embarazadas se les recomienda no comer mariscos y cosas crudas y todo esto, porque no pueden tomar antiparasitarios, pues. Es por eso. Es una de las razones, ¿alguna otra razón por la cual se indique eso, maestra? Pero sí, es una gran razón por la cual se indica de manera preventiva. Deberíamos de todos comer como embarazadas, cuidar lo que viene siendo tanto el cuidado del agua, que no esté contaminada, los alimentos en la calle y todo ello, porque el consumo de antibióticos, antiparasitarios o cualquier fármaco va a intervenir en el desarrollo fetal. Entonces, ahorita con el énfasis que hacía el maestro, por ejemplo, si yo tengo la infestación, que me encantó la imagen que compartías, no sé si la tengas ahí a la mano para compartirlas a los muchachos, en caso que tenemos una infestación parasitaria, hay diferentes tipos de parásitos, unos tienen sexo, o sea, tenemos parásitos de 30 centímetros que son hembras y machos, y estos copulan y hacen más parásitos. Entonces, en esa imagen que está ahí, imaginémonos una mujer embarazada con un problema obstructivo intestinal, definitivamente necesita tratamiento y se hospitaliza, ¿no? De igual manera, si tenemos una neumonía o la presencia de un absceso, esas mujeres se tienen que hospitalizar y resolver su problema de salud que pone en riesgo su vida. En esos casos es cuando damos tratamientos, en muchas ocasiones van de metronidazol,
sobre todo para esas pacientes que su vida corren mucho riesgo. Este caso que tenemos la imagen aquí es un caso de parasitosis grave que sí se da, y esos parásitos es una imagen donde está cortado un intestino delgado, pero así como aparece en el intestino delgado, pueden salir a través del ano o pueden incluso salir a través de la garganta, dependiendo en qué zona tengamos el parásito. Aquí vemos Maestro, otra imagen. son de esas operaciones que se miran así como en internet, que hacen una incisión y como con unas pinzas abren el intestino y las van sacando. Pues sí se puede sacar así como en esta imagen. También tengo una pregunta. Entonces, a las mujeres embarazadas, cuando, o sea, no es tan grave lo del el parásito, no se les da antibiótico, pero se les tiene que mantener como, hacer como algo para que se les pueda estar quitando, sin necesidad de estar tomando desparasitarios. Vuelvo a hacer hincapié. Hay que entender que el antibiótico es para la bacteria y el antiparasitario para el parásito, y que son organismos distintos, tanto la bacteria como el parásito. Pero sí, si está la paciente embarazada, se evalúa el tema de la dieta y no se le da antiparasitario hasta que nazca el bebé. Abigail tiene una pregunta. Sí, Abigail. En grado caso de que la mujer embarazada pues padezca de parásitos, ¿esto afecta al producto o no? Sí, doctora, écheme la mano ahí. Sí, porque una de las consecuencias, hablando de parasitosis, dentro del cuadro clínico está la desnutrición. Y recordemos que la forma de cómo estos organismos o los parásitos se alimentan, que es la condición, es en muchas ocasiones tienen como una boquita, no recuerdo la palabra que utilizaste, Nicolás, llegan y se adhieren a la pared de la mucosa intestinal y a partir de ahí empiezan a succionar todos los nutrientes. Hay personas que tienen parásitos durante toda su vida, y es un tema que salió ahorita con los compañeros de otros grupos, donde decían como métodos para bajar de peso es la presencia de parasitosis o la solitaria. Esos pacientes están con desnutrición, no suben de peso, presentan lo que viene siendo náuseas, anorexia, incluso disminución del crecimiento cuando se presenta en pacientes pediátricos, la distensión abdominal o el dolor abdominal, que muchos de ellos son los signos y síntomas que tenemos nosotros como efectos adversos de estos fármacos, sobre todo por esas infestaciones. Hablando estoy poniendo una imagen de un gusano. Así es. De la boca del gusano. Entonces tenemos parásitos en forma de gusanos, tenemos parásitos unicelulares como vienen siendo las amibas, tenemos parásitos que tienen así como pequeños cilios, como la tricomona, que eso les permite que migren de un lugar a otro. Entonces cada uno de ellos nos van a permitir a nosotros elegir un tratamiento de elección para el paciente. La mujer embarazada puede tener tricomonas. Entonces la condición para que ese bebé nazca por vía vaginal es una contraindicación. Entonces tenemos que ir visualizando nosotros, y para eso la importancia del control prenatal. Ustedes actualmente están llevando la fisio de la madre y el recién nacido, entonces dentro de los cuidados necesarios para esa mujer al inicio del embarazo es valoración clínica. Entonces detectamos anemia, y una de las consecuencias o los efectos de los parásitos sería en este caso la anemia. Miren, aquí les muestro la boca de un gusano, de un parásito de manera de gusano. Esto es aumentado en el microscopio, y aquí les enseño la otra forma de otro tipo de parásito multicelular, que es la tricomona. Aquí estos colitas es lo que comenta la maestra de manera de cilio. También les voy a poner otro tipo de parásito para que vean más o menos cómo se observa. Vean la imagen esta del parásito de esta manera, con ese tipo de como garras o dientes, es como se adhiere a la superficie. En este caso es un parásito cerebral que se llama cisticerco. ¿Ok? Hay que cuidarse el cisticerco, lo contraemos, es muy común aquí en Culiacán, lo contraemos comiendo, o en México, comiendo carne de puerco contaminada. Es lo que le iba a comentar, profe, es el más famoso ese, ¿verdad? Porque en el seguro hay imágenes de eso pegado.
Pues yo creo que o sea, todos los parásitos tienen su famita, pero el más común o el más famoso así por nombre meramente es la solitaria, que es un helminto, es un gusano. Este, ¿cómo se llama la solitaria? Se me escapa en este momento, Tere. La tenia. La tenia. Tenia saginata. Tenia saginata. Tenemos las yardas, las yardiasis, etcétera. ¿Alguna otra pregunta? Maestro. ¿Qué pasó, Edgar? Edgardo. La que usted ahorita comentaba sobre del puerco es la famosa ladilla. Sí, No. yo hoy me enteré que el cisticerco también le llamaban ladillas, gracias a la maestra Tere. Si me hubiera preguntado anteriormente, le hubiera dicho que no sabía. El cisticerco es conocido como la ladilla. ¿Alguna otra pregunta acerca de los parásitos, Miranda? ¿Qué pasa con estas familias que de repente dicen, yo cada año me desparasito y ellos solos compran su antiparasitario? O sea, sin tener alguna orden médica o algo así. ¿Está bien o es necesario que nosotros como estudiantes de enfermería o como futuros enfermeros los orientemos a ir a una consulta médica? Aquí lo que sería es el coproparasitoscópico, como decía el maestro, y si te sale que tienes algún parásito, pues das tratamiento selectivo. Si no, no sirve de nada que te desparasites. Por ejemplo, si tenemos oxiuros, los oxiuros, los huevecillos se quedan dentro del polvo del hogar. Entonces, si tú te desparasitas, pero si no lavas tus cobijas, por ejemplo, con agua caliente, si no aspiras el polvo y todo ello, pues no sirve de nada. Te vuelves a inocular esos huevecillos y sigues desarrollando esa parasitosis. Entonces, hay que hacer, repito, el traje a la medida. Un coproparasitoscópico en cualquier miembro de la familia, normalmente lo hacemos en los pediátricos porque facilito lo agarramos del pañal o lo hacemos de una nica. Sin embargo, con que uno de la familia salga, tenemos que implementar medidas higiénico-dietéticas para poder erradicar de nuestro hogar lo que viene siendo este parásito. ¿Listo, Nico? O sea, sí, tanto como que no sirve de nada, no 100%, no, pero o sea, sí sería mejor identificar el parásito para atacarlo de manera selectiva. Es un buen hábito que las familias en general se desparasiten, pero como dice la maestra, hay que desparasitarse adecuadamente, o sea, no desparasitarse meramente por hábito, ¿no? Si tengo si lo voy a hacer de manera habitual cada 6 meses o cada año, voy a hacer, aparte de nada más tomar el antiparasitario, también me voy a hacer un coproparasitoscópico de esa manera, a manera de cada 6 meses para poder desparasitarme a conciencia o de manera indicada. Profe, cuando se toma uno el desparasitante, o sea, el medicamento para desparasitar, ¿por dónde se supone que uno desecha los parásitos? Por las heces fecales, depende, o sea, depende de qué tipo de parásito sea. Si hablamos de los parásitos del sistema digestivo, normalmente van a salir por las heces fecales. Hay otros parásitos que no. Por ejemplo, el cisticerco normalmente va a ser enquistado o calcificado ahí mismo en el cerebro. Y otro tipo de parásitos, no sé de qué manera me puedas enriquecer esta pregunta, doctora. Sí, se eliminan por las heces. Pero, por ejemplo, uno del pulmón, hay que extraerlo de manera quirúrgica. Sí, la presencia de los abscesos, por ejemplo, en el caso de los amebomas o que tengo una neumonía y la presencia de esos parásitos, hay que quitarlos. Hay que quitarlos de manera quirúrgica, pero si supongamos que yo al utilizar los fármacos antiparasitarios de manera efectiva, esos se mueren, van a salir a través de las heces. Si los tengo, por ejemplo, en pulmón y el paciente expectora, normalmente por ejemplo, el Ascaris lumbricoides, el paciente se traga esas secreciones y las defeca. Son muy poquitos los pacientes que digan, siento comezón en la nariz y se detectan un parásito y lo escupen o se lo pueden quitar incluso a través de la nariz. Podemos encontrar nosotros la presencia de esos parásitos que vienen funcionando como un cuerpo extraño. Entonces dan comezón, no solamente a nivel de lo que viene siendo la zona perianal, sino también a nivel de la nariz cuando esos parásitos están en esa zona. La presencia de la tos, la presencia de la distensión abdominal y en el caso del prolapso también
en los niños con trichuriasis, vamos a nosotros que necesitar el procedimiento quirúrgico de corrección porque el ámpula anal se prolapsa. Los invito a ver los videos ahí de parasitosis en la fisio del niño, ahí aparecen de la plataforma, y cada uno tiene características que a nosotros nos permite identificar de qué tipo de parasitosis. También ahí enriqueciendo también un poquito, por ejemplo, los parásitos que se encuentran en la uretra o en la vagina van a salir por esa misma vía en forma de secreción. ¿Alguna otra dudita acerca de estos temas? Yo tengo otra duda. En el grado caso de que el parásito se encuentra en el cerebro, ¿qué forma sirve para desecharlo o necesariamente tiene que ser alguna cirugía, y qué secuelas puede tener después de haber tenido esos parásitos en el cerebro? Las secuelas son variadas. Les comentaba en otra clase que algunos pacientes un alto índice de pacientes, estadísticamente un alto índice de pacientes que tienen Parkinson se les ha relacionado que tienen algún cisticerco calcificado o algún detalle de esos. La mayoría de los parásitos en el cerebro, si los combatimos de manera eficaz, son enquistados o calcificados ahí mismo en el cerebro y no hay necesidad de quitarlos. Pero creo que si hay el mayor problema, sí es necesario intervenirlo de manera quirúrgica, ¿verdad, doctora? Si pone en el paciente y suprime, por ejemplo, el nervio óptico y el paciente está ciego, pues hay que intervenir para tratar de recuperar un poquito la visión del paciente. Pero igual es riesgo-beneficio del paciente. Si no, ahí se quedan, y si hay vigilancia de por vida en esos pacientes, sobre todo porque mientras que su sistema inmunológico esté de forma efectiva, el paciente está controlado, no le van a dar más que los síntomas del proceso inflamatorio de la calcificación. Pero si tenemos una parasitosis activa, hay que dar tratamiento antiparasitario y en vigilancia al paciente. ¿Y cómo podemos saber si una persona pues tiene esos parásitos en el cerebro? ¿Qué síntomas puede producir? Normalmente los encuentras por error o de hallazgo clínico. En el caso de los síntomas, ahí échame la mano, doctora, pero cuando es por error los encuentras en alguna radiografía, en alguna tomografía y los localizas. En el caso de la sintomatología del cerebro, doctora. Ahí sería como un cuadro de meningitis, así se llama, meningitis parasitaria. El paciente tiene primero cefalea, algunas partes del cuerpo con entumecimiento, movimientos involuntarios, como decía el maestro ahorita, el caso del Parkinson, el paciente que presenta crisis convulsivas, eso es lo que te hace sospechar en ese paciente que aparentemente estaba todo bien y de repente empieza con movimientos raritos, que esas son las crisis convulsivas. No necesariamente que el paciente pierda el estado de conciencia y empiece a temblar generalizado. Con un brazo que le empieza a temblar así medio rarito, que diga, hey, este brazo como que se me contrae y se me contrae y se me quiere contrayendo y tengo movimientos raros, o una extremidad o una parte de la cara, la cefalea, incluso dependiendo si hay aumento de la presión intracraneana y que hay hipertensión, el paciente tiene vómito en proyectil y el estado toxicológico de ese parásito dependiendo la parte del cerebro que esté ocasionando el proceso inflamatorio. Pero ahí lo que se hace, como dice el maestro, en caso de voy en una moto y recibo un golpe en la cabeza y me hacen una radiografía, como es calcio lo que recubre el parásito, voy a encontrar un quistecito ahí calcificado. O en una resonancia magnética, en una tomografía, voy a encontrar hallazgos anormales de algo que está ahí, entonces el paciente ya se va sobre los síntomas, en dado caso que los haya presentado en ocasiones son como hallazgos nada más. Profe. Es como, ajá. Y una radiografía es lo mismo. No lo escuché, se cortó. ¿Un encefalograma o una radiografía es lo mismo? No, el encefalograma mide las ondas de energía eléctrica y la radiografía es una imagen, los impulsos eléctricos. O sea que no te serviría. ¿Tienes El encefalograma definitivamente no. La radiografía, cuando tienes parásitos en el cerebro y tomas una radiografía, se va a ver de manera radiopaca. ¿Por qué? O sea, se va a ver blanquita. ¿Por qué? Porque va a ser calcio. Es como si tomáramos un hueso, ahí se va a ver una manchita. O sea.
Si estamos en el estómago, no me ha tocado ver parásitos de manera radiográfica o radiológica en el estómago. Solamente se enquistan a nivel cerebral. Por la peristalsis a nivel intestinal, esos migran de un lugar a otro y es muy difícil que nosotros pudiéramos encontrarlos enquistados como para que salga una radiografía. Desde ahí la importancia de algo que se llama simetría. Si yo corto mi cuerpo por la mitad, en un corte sagital, puedo comparar el hemisferio derecho con el hemisferio izquierdo, y si tengo una manchita en los dos lados, voy a pensar en variantes anatómicas o algo que yo desconozco, pero va a ser muy raro que yo tenga un parásito en cada parte a nivel cerebral igualito en la misma zona. Entonces, si comparo un lugar con el otro y tengo algo deficiente en esa simetría a nivel cerebral, me hace que yo sospeche, y va a ser en casos muy específicos donde yo voy a encontrar solamente un quistecito. Hay pacientes que parecen como arcoíris, o como discotecas donde tienen muchos parásitos y el paciente es asintomático, pero hay unos que solamente con un parásito es suficiente para que comprima alguna parte específica del cerebro que altere lo que viene siendo la fisiología o el funcionamiento, ya sea de los órganos de los sentidos, por ejemplo. ¿Y para eso ocupa operación, maestra, o simplemente con los desparasitarios o algún otro medicamento? No se desesperen, el aficio del niño y del adolescente lo vamos a ver. Ahorita empezamos con los fármacos, Nico, porque se nos está yendo el tiempo. Ya me di cuenta ahí con lo del tiempo. Bueno, ¿algún otro tema alguna otra duda que tengan respecto a los antiparasitarios? Si no, continuamos con el siguiente grupo de fármacos que vamos a ver, que son los fármacos antagonistas de los receptores H2. Nosotros en las generalidades de fármaco vimos lo que era el agonismo y el antagonismo, y hablamos de que el antagonismo bloqueaba o disminuía. En este caso, los receptores H2 van a ser receptores que van a recibir histamina, y al momento de recibir esta histamina nos van a hacer en una zona específica del estómago producir ácido clorhídrico, el ácido gástrico que nosotros vulgarmente conocemos como ácido gástrico, ¿no? Entonces, les voy a proyectar la presentación, que son solamente las imágenes para ubicarnos en el aparato digestivo, ¿no? Aquí estamos viendo el aparato digestivo. Yo creo que si hablamos de acidez, todos nosotros podemos identificar la gastritis y la colitis, ¿no? Como los estandartes de las enfermedades de inflamación causadas por acidez en general. Sí, todos pueden tener en contexto esos temas, ¿no? Pero cuando la acidez aumenta, puede ocasionar problemas ulcerativos, o sea, se desgastan las paredes de la cavidad estomacal o de algún otro lado, por ejemplo, en el caso del esófago o del intestino, del duodeno, y para disminuir la cantidad del ácido la acidez del ácido, valga la redundancia, vamos a recetar este tipo de fármacos. Nos aparecen dos, que es en este caso la ranitidina, que es un fármaco que ya salió de nuestro sistema de salud, pero tenemos fármacos de su misma familia que podemos encontrar, pero no está en el programa, como la cimetidina. Y en el caso del omeprazol, el omeprazol va a ser un fármaco que va a inhibir a la bomba de protones de la célula parietal. Vamos a primero saber qué es una célula parietal. ¿Ok? Tenemos este aparato, sabemos que el aparato digestivo es aparato porque sus órganos son totalmente distintos y cuentan con funciones distintas. ¿Ok? Tenemos al estómago, y el estómago va a tener esta pared interna. Esta pared va a tener células que se van a llamar así, células de la pared, células parietales. ¿Sí están viendo esta celulita aquí, verdad, que la estoy señalando? ¿Ok? ¿Sí la ven? Sí, maestra. Okay. Sí. Esta imagen tiene como dos dedos ahí en la célula, que es la glándula que va a producir el ácido gástrico, el ácido clorhídrico, y aquí en esta zona es donde hace efecto ese tipo de fármacos, impidiendo que la célula reciba la histamina, y al no recibirla no va a estimular la producción de ácido clorhídrico. Hemos platicado en otras clases que todos nosotros consumimos, bueno, no todos, no voy a generalizar, pero muchas personas
consumen el omeprazol como si fueran cacahuates, decía un compañero. Yo le decía de manera indiscriminada o de manera autónoma. O sea, ¿a qué me refiero con autónoma? A que, ¿sabes qué? Me duele el estómago, tengo gastritis, tengo colitis, me voy a tomar omeprazol para solucionar mi malestar. ¿Cierto? ¿Alguien de ustedes lo ha hecho? No. Afortunados y bendecidos los que no tienen gastritis ni colitis. Ok, bueno, los que sí tenemos gastritis y colitis es muy común que por iluminación divina o por ganas propias tomemos el omeprazol porque pues nos duele el estómago, porque nos comemos un aguachilito, nos tomamos una cervecita, un pozole, una birria o algo así. En ese caso, no, realmente lo que debemos de hacer es no consumir esos alimentos, es una restricción dietética, nutrimental dietética. Entonces, estamos consumiendo de mala manera. El omeprazol debe de ser un fármaco indicado de manera terapéutica por un especialista, por un médico o por un profesionista de la salud, y en el caso ya de tener una situación ya diagnosticada como una colitis, una gastritis, una úlcera gástrica o una úlcera duodenal o como sea, necesitamos un tratamiento administrado, me mordió, administrados por un especialista médico. En este caso sería un gastroenterólogo o un médico internista o algo así, ¿no? No nada más, si yo tengo úlcera o si yo tengo gastritis, no nada más es tomarme el fármaco. Y otra cosa, un error muy, muy, muy grande es, yo ya sé que tengo gastritis, me voy a ir a tomar la cervecita, me voy a comer el aguachile, pues antes de eso, de manera preventiva, me voy a tomar el omeprazol. ¿Por qué? Porque eso es tomarlo de manera indiscriminada y me puede estar causando más mal que bien, ya que los daños que hacen este tipo de medicamentos los vamos a asociar con el mal que ya tengo, que en este caso sería la colitis o la gastritis o la úlcera. Si ya tengo eso, yo ya sé que me va a doler el estómago y no voy a estar pensando en que me está sucediendo otra cosa peor. Entonces voy a estar cubriendo o tapando los síntomas, tapando el hoyito así por encimita, y cuando se destape ese hoyo o ese problema va a ser demasiado tarde. ¿Por qué? Porque el exceso o el abuso de estos fármacos se puede relacionar incluso con cáncer de estómago, ¿no? Y normalmente cuando detectamos este tipo de males, ya son males muy avanzados, que si bien me va, hay que recortar el estómago o ya me queda muy poco tiempo de vida o ya estoy por morir, ¿no? ¿Algo que nos quiera enriquecer ahí a este tema, maestra, por favor? Sí, el tiempo que se indican en este tipo de fármacos, estamos hablando de tratamientos máximo de 8 semanas. Entonces, desafortunadamente, el uso de que lo venden en cualquier parte hace que nosotros lo consumamos con una periodicidad, pues, como se nos ocurre. Entonces, inicio un tratamiento con con omeprazol, o inicio un tratamiento con cimetidina porque tengo el diagnóstico ya de una gastritis, de una úlcera péptica. Termino mi tratamiento 8 semanas, hago modificaciones en mi estilo de vida, y si otra vez se vuelve a presentar otro cuadro, la indicación médica sería hacer una endoscopía. Si hago un diagnóstico de cáncer gástrico, el tiempo de vida para esos pacientes es muy corto, estamos hablando de 3 meses. Entonces, si mi cuerpo me está gritando que algo no está bien, lo hace a través de los síntomas del proceso inflamatorio a nivel del intestino. Entonces, por eso la importancia de quitar nosotros en nuestros pacientes el hábito de tomar fármacos que inhiban lo que viene siendo la secreción gástrica, es algo que nosotros tenemos que trabajar en ello. Desafortunadamente, los que hacemos mal uso de los fármacos somos nosotros los médicos y los enfermeros, entonces son los dentistas. Entonces, en esos casos hay que hacer énfasis con nuestros pacientes que se toma el tratamiento de 8 semanas. ¿Sí? Posteriormente a eso, si el paciente ya no tiene síntomas, lo dejamos ir. Pero si el paciente vuelve a tener sus síntomas, primero hacemos una endoscopía y ya continuamos con un tratamiento específico, porque descartaríamos que el paciente tiene cambios en la celularidad. Nuestro tejido, la mucosa gástrica, está preparada para secretar ácido clorhídrico. Ese ácido clorhídrico está programado o está dosificado para solamente ayudarnos al proceso digestivo. Si estamos secretando de más, es porque algo está pasando. Entonces, si tengo una lesión en la mucosa,
esa mucosa permite que yo tenga síntomas como viene siendo dolor e inflamación. Entonces, tengo que quitar ese dolor e inflamación al quitar el ácido. Sin embargo, el quitar el ácido de por vida no es la solución. Tenemos que implementar medidas porque el que yo utilice mi epitelio de otra manera que no es lo adecuado, ese epitelio va a cambiar. Y el cambiar las células de su función, eso se traduce como cáncer. Entonces, hay pacientes que a los 20 años inician con procesos de inflamación intestinal, tienen 10, 20 años y de repente pues vemos que empiezan a perder peso, desde que se desnutren, que tienen anemia, y eso prácticamente es un poquito de alerta que nos pudiera decir cáncer, pero tenemos 20 años de haberlo corregido nosotros a través de los hábitos higiénico-dietéticos. Excelente. Bueno, entonces en presentaciones el omeprazol lo tenemos en 20, 30 y 40. ¿Se me escapa alguna presentación, doctora? De 10, sí, de ¿verdad? 20 y de 40. Ah, perdón, de 10, de 20 y de 40. El de 30 me lo inventé y ahorita me lo saqué de la manga. En vía oral, ¿qué más? No le damos... ¿Parenteral? Vía parenteral también. También no le damos este tipo de fármacos, o no se le debería, porque sí se le da a niños menores, no se le da a pacientes embarazadas, a pacientes que tengan algún otro tipo de situación. ¿A quién más no le damos este tipo de fármaco, doctora? A los pacientes con cáncer gástrico, hasta no saber qué es lo que le está ocasionando el cáncer gástrico. Muy bien. Entonces ya vimos cuál es su mecanismo de acción, vimos que está en presentación oral y también parenteral, eso habla de la farmacocinética, lo eliminamos vía renal y fecal, o sea, por heces. Y ¿qué más? Efectos adversos ya hablamos que si se toma de manera indiscriminada, pues podemos tener situaciones hasta la muerte, cáncer, pero los problemas más comunes, más básicos sería mareo, dolor de cabeza. Comentabas también que había algún detalle de alucinación con el omeprazol. Sí. Hay alucinaciones en algún porcentaje muy bajo. Los pacientes pueden tener alucinaciones tanto visuales como auditivas, y en los hombres se asocia a disfunción eréctil. Esa sí hay que preocuparse. Bueno, entonces yo creo que de momento sería todo lo que hay que platicar sobre esos detalles. Los invito a cumplir con sus actividades. El tema del ensayo es muy importante para reafirmar los conocimientos que tuvimos en la clase. Ahí vamos a estar estimulando por medio del Instagram la participación a las preguntas. ¿Y qué más? Pues yo creo que sería todo. Por favor, ayúdenme en este momento a registrar su asistencia, empezando por su nombre, empezando con su apellido, terminando con el nombre y al final el grupo. Y pues ya con esto yo cierro el video, por favor. Porque éramos como 80, quedamos 60. Otra cosa, ahí si tienen chance, yo los invito realmente a que vean los videos de la maestra en YouTube. Ahí les puede enriquecer mucho para su ensayo y para su conocimiento en general, para su práctica privada. Lo vamos a subir ahorita les paso el enlace por el grupo, y si llega a los 1000 likes, va a haber algo ahí para ustedes. Punto extra. Puntos extras. Estoy grabando, no puedo decir que va a haber, pero va a haber algo. Ok, entonces gracias, tengan bonita tarde. Sale, cuídense mucho. Igualmente.